Bien, congresista Benítez. Gracias, presidente. Hace 9 años, señor presidente, en el Congreso que tenía el periodo del 2001 al 2006, se aprobó el Código de Ética Parlamentaria. Y el espíritu de los congresistas de aquella época era que se aplique la prevención y las sanciones a aquellos que tengan una inconducta que pueda afectar la ética y la moral. Incluso, como bien lo ha dicho el pastor Lai, se definían los principios que debería seguir un congresista y los tipos de sanciones que podían imponerse, desde amonestación, recomendación pública con multa y suspensión entre 3 y 120 días, más el descuento en los días de legislatura, pudiendo también, en caso de ilícito penal, remitirse los actuados al Ministerio Público. Sin embargo, en los debates, señor presidente, y me puedo remitir al diario de debates, cuando se aprobó el Código de Ética Parlamentaria, nunca se pensó que este código se podía aplicar a los candidatos o postulantes. Es más, señor presidente, en el primer caso, que ya se dijo en una sesión anterior, que se puso a prueba el reglamento del Congreso, fue cuando ingresaron a este hemiciclo 2 congresistas electas, cuando se discutía el tema del TLC con Estados Unidos, que incluso se produjo la agresión de un trabajador. La Comisión de Ética discutió si aun cuando ya eran electas le podían aplicar una sanción o no, y no se pronunció en la Comisión de Ética. Dijo que había un vacío legal. Los comisionados de aquella época, muchos de los cuales han sido reelectos el día de hoy, prefirieron no pronunciarse porque consideraban que el Código de Ética solo era para el congresista en funciones. Es más, señor presidente, cuando se denuncian parlamentarios hace muchos años, el Perú suscribió la Convención contra la Corrupción. Y cuando se quería evaluar desde cuándo se considera funcionario público una persona, se le consultó al Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de los altos funcionarios como congresistas, desde cuándo un congresista se considera funcionario público. Y el Jurado Nacional de Elecciones respondió: desde que se proclaman los resultados. Desde el día que sale publicado en el Diario Oficial el Peruano la proclamación de los resultados, se considera congresista para todo lo que le favorece. Incluso el artículo 93, si no me equivoco, de la Constitución, dice que gozan de inmunidad desde que son elegidos. ¿Desde cuándo es elegido un parlamentario? Desde que se proclaman los resultados. Incluso el Tribunal Constitucional, cuando le han planteado estos temas y ha dictado sentencia, ha dicho el tribunal: se considera parlamentario desde que le entregan la credencial. No desde juramenta, sino desde que le entregan una credencial. Y hay otros teóricos que piensan que desde que se juramenta se considera elegido. Primero, señor presidente, el Congreso debería definir desde cuándo se considera un parlamentario con derechos, desde cuándo un parlamentario se considera funcionario público, para poder determinar desde cuándo se le puede aplicar un código de ética. Eso es lo primero que debería hacer el Congreso, pero no lo está haciendo, señor. Lo que se está actuando es introducir un reglamento de una comisión y pretender ir más allá de sus atribuciones. Lo decimos ya por tercera vez, señor presidente, y sin embargo no se logra fortalecer este tema, sino al contrario, se vota en contra de ello. Y eso es un tema que preocupa, señor presidente. Preocupa porque estamos yendo en contra de todo el ordenamiento jurídico, contra opiniones del Jurado Nacional de Elecciones, contra sentencias del Tribunal Constitucional, contra la propia Constitución Política, contra los convenios internacionales que ha firmado el Perú, contra el reglamento del Congreso. Todo el ordenamiento jurídico se deja de lado y se aplica un reglamento interno de una comisión. Y eso está ocasionando todas estas situaciones. Y no es que nosotros digamos hay que proteger o dar impunidad. No es así, señor. Si alguien ha entendido eso, está confundido. Lo único que queremos es que sancione el organismo competente. Si un congresista omitió la declaración, si un congresista mintió, engañó, falseó, hay una autoridad competente que tiene que denunciarlo. Si el Jurado Nacional de Elecciones, insisto, como lo dije anteriormente, no se atrevió a denunciar, si ningún ciudadano formuló una tacha
y precluyeron las etapas y se enteraron después, le corresponde al Ministerio Público hacer la evaluación, ver si hay delito y formalizar la denuncia. Y eso tiene que ir al Poder Judicial. Ese es el camino correcto y ahí se verá si hay o no hay infracción. Pero querer trasladar ese tema a la Comisión de Ética es donde nosotros cuestionamos que se está tomando atribuciones que no corresponden. Señor presidente, ya no sé en qué idioma hablar. Es tan claro el tema, es tan transparente, es tan legible, es tan fácil y tan sencillo, pero el Congreso insiste en querer sancionar actos sobre los que no puede, señor presidente. Cada organismo tiene sus atribuciones, para eso existe un Ministerio Público, para eso hay un fiscal que ya denunció en varios casos, para eso hay jueces que abren instrucción, para eso pueden dictar sentencias, insisto, y la sentencia puede ocasionar una privación del cargo elegido, una inhabilitación, y ahí viene la sanción completa. ¿Por qué queremos que la Comisión de Ética insista en este tema? ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Por qué queremos tomarnos esa atribución si no nos corresponde? No es que digamos que no se cometió infracción, se pueden discrepar con los congresistas, se les puede criticar por haber omitido una declaración, se les puede llamar la atención por haberse equivocado, por haber cometido un error material, porque tal como se ha dicho en este caso, nadie va a creer que pone un cargo automotriz y termina siguiendo contabilidad. Es evidente que es un error, eso está clarísimo, señor presidente, pero de ahí a pretender forzar, querer sancionar y lo que es más grave, señor presidente, querer aplicar la máxima sanción. ¿Cuál es el criterio que tiene la Comisión de Ética para establecer la proporcionalidad de las penas? ¿Por qué en todos los casos nos dice 120 días? Esa es una pregunta que se la trasladaría al presidente de la Comisión de Ética para que al menos nos pueda ilustrar si todos estos casos son 120 días, ¿en qué casos se aplicaría otra sanción? ¿Cuándo se aplicaría una multa? ¿Cuándo se aplicaría una recomendación? ¿Cuándo se aplicaría una amonestación? Nunca, nunca, señor presidente, porque todo es 120 días de suspensión. Por no declarar, por omitir, por mentir, por tomar licor, por estar acompañado de dos féminas, por esconderse, por hacer lo que sea un congresista, 120 días de suspensión. Y eso no es así. No hay una proporcionalidad, una razonabilidad. Está bien que haya una presión mediática, que hay que limpiar el Congreso, que hay que mejorar la imagen, que hay que sancionar a los malos congresistas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que ser drástico con las sanciones, pero hay que saber tener una proporcionalidad al momento de aplicar las sanciones. Señor presidente, no podemos nosotros actuar en función a la portada de los diarios el día de mañana. No podemos actuar en función a los titulares que salen cada media hora, señor presidente. Nosotros tenemos que respetar el principio de legalidad, tenemos que respetar las normas, tenemos que ver una razonabilidad, una proporcionalidad. Si no, ¿para qué es Congreso de la República? Señor presidente, un famoso tratadista, Rousseau, señor presidente, en una de sus obras decía: el poder legislativo en el ámbito de la democracia representa el corazón de la democracia. El poder ejecutivo representa el cerebro. El día que el cerebro se paralice, la democracia sigue con vida porque el corazón sigue trabajando. Pero el día que el corazón se paraliza, la democracia se termina. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso para defender la democracia. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso para saber aplicar la ley, para saber respetar los derechos humanos. No podemos aquí, en el primer poder del Estado, como la llamaba Víctor Raúl Haya La Torre, venir a aplicar sanciones abusivas, señor presidente. Yo estoy seguro que si Haya de la Torre estuviera vivo, estaría asustado de ver cómo algunos compañeros integran la Comisión de Ética y proponen sanciones de esa magnitud. No diría que los expulsan del partido, pero de repente los someten a disciplina, señor presidente. Eso es evidente, porque los líderes históricos, los que han trabajado en política muchos años, saben que no se puede cometer abusos. El hecho de que seamos congresistas no nos permite atropellar los derechos fundamentales de nadie, ni de colegas, ni de ciudadanos, ni de nadie. Al contrario, somos los primeros que debemos respetar los derechos humanos, somos los primeros que debemos respetar el debido proceso legal.
Por esa razón yo insisto en mi pregunta, ¿cuál es el criterio que se aplica para poner ese tipo de sanciones? ¿Por qué no es 60? ¿Por qué no es 90? ¿Por qué no es 30? ¿Por qué no es distinta la sanción? ¿Cuál es el criterio de la comisión, señor presidente? Y a mis colegas les digo, reflexionemos bien y tomemos las sanciones con un criterio justo y con un criterio que permita respetar los derechos fundamentales. Gracias, señor. Bien, congresista Justiniano Apaza. Congresista Apaza. Congresista Apaza, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables congresistas de la República. Depende del señor presidente, si quiere llevar a voto, yo me abstendría de hacerlo. Me Todo parece depende, creo. poco democrático que los que han hablado piden que se vote cuando hay una pequeña lista que concluir. Congresista, puede continuar. Agradeciendo esta gentileza, señor, de comprensión, van a ser breves mis palabras. Más que todo, ponderando la actitud de los parlamentarios que tienen un espíritu democrático y amplio. Me satisface de que haya una expresión libre con los voceros, los portavoces y los transculturadores. ¿Cuál es la prensa? Muchos nos se avergüenzan y toman acuerdos y hablan bonito cuando exigen sesiones de carácter reservado. Yo creo que no hay nada oculto en este mundo, señor. Por eso, bajo el concepto de que siempre he sido un gran admirador de José Martí, el gran pensador cubano, en el que decía que no hay que mirar de qué lado se vive mejor, sino de qué lado se sirve mejor, quisiera hacerles una invocación muy profunda a cada uno de nosotros, hacernos una reflexión, ya que es tiempo que este foro debe ser político. Es tiempo donde aquí debe haber una democracia. Es tiempo, señor, de que en este recinto se obre con equidad, se obre, señor, con justicia. Todos debemos ser medidos con la misma vara. No debe haber discriminación en base a la imposición de repente de grupos de poder. Por eso, señor, hago estas reflexiones porque considero, y no entiendo, como decía algún congresista hace un rato, no entiendo cómo en este seno de la democracia y el debate político puede haber dos clases de sanción. Una que se avala a negocios oscuros que lindan con actitudes del proxenetismo, y otra que se sanciona con saña, con alevosía, por haber omitido o haber aumentado algunos datos en su hoja de vida. ¿Dónde está la equidad, señores de la Comisión de Ética? Creemos nosotros que en este recinto con ello no estamos sino convertir lo ilegal en lo legal. Y esto no puede ser, señor. Por eso digo, y siempre insisto, en que aquí está primando más que todo intereses de poder. Y eso no lo vamos a negar. En todo parlamento en el mundo, no solamente en el nuestro, hay grupos de poder que velan sus intereses a través de los lobbies, a través de las influencias y a través de los manejos políticos, señor. Eso lo dicen y eso lo manifiestan y eso lo practican, o sino que me desmientan los jeques de la política que a veces deciden lo que hay que hacer en este parlamento, señor. Por eso, para terminar simplemente, señor presidente, reitero de que legalizando lo ilegal estamos haciéndole daño al país. Creo, señor, reiteradamente de que debemos de revalorar la política. Creemos sinceramente que cada vez más va perdiendo la credibilidad del pueblo peruano en nosotros,
no por culpa de la prensa, que muchas veces nos pone la agenda, no por culpa de la prensa que sale a relucir escándalos grandes cada domingo, sino por culpa de nosotros mismos, Señor, que no tenemos la capacidad suficiente de demostrar que somos hombres capaces de cambiar los rumbos de nuestro país, dejando intereses mezquinos y atropellándonos los unos a los otros, porque queremos prevalecer siempre ostentando el poder. No olviden que esto es pasajero, Señor. No olviden que hoy día estamos, de acá a unos años ya no estaremos muchos. Y esto no hay que tomarlo como una fuente de vida, Señor. Sirvamos a los que nos han elegido. Sirvamos a aquella gente que tiene y ha puesto su confianza en cada uno de nosotros. Sí vamos a ir al voto, sí vamos a ir al voto. Yo creo que es la única decisión de determinar. Pero es hora de recuperar esta credibilidad. A tanta exigencia y la desesperación de votos, simplemente quiero decir, de repente me equivoco. Pero admiro a José Ingenieros, quien decía, más vale equivocarse mirando el futuro que acertando mirando el pasado. Ojalá hagamos reflexión, Señor, y ojalá pensemos, no en nosotros ni en nuestro grupo político, pensemos en el país, pensemos en ese pueblo que se muere de hambre, con esos soldados que se entregan alma, vida y corazón, con esos profesores que hoy día están buscando algo mejor para su existencia. Pensemos en ellos. ¿Por qué siempre pensamos en nosotros? Dejémonos del ego personal, Señor. No hagamos de este recinto un modus vivendi. Aprendamos a entender a los propios peruanos qué es lo que espera de nosotros. Gracias, Señor. Congresista León, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero compartir seguramente lo que es el sentir de todos los colegas congresistas cuando de veras quisiéramos que la imagen del Congreso, quisiéramos que la confianza que se ha reflejado, esta falta de confianza en un desgaste y en una descalificación del Congreso, este debate pueda servir en efecto para mejorar esa reclamación que tiene la opinión pública de que tenemos que ser mejores. Pero yo quiero llamar a la reflexión, presidente, porque este debate, que en algún momento ha sido subido de tono, acalorado, no es necesariamente el remedio para la enfermedad. Yo más bien pienso que por lo visto hoy día podríamos terminar más descalificados, podríamos terminar más negativamente en la opinión del pueblo peruano, porque lo expuesto acá, los pocos argumentos y la forma como se ha politizado el tema, creo que de veras no ha contribuido a ese objetivo de mejorar la imagen del Congreso. Y digo esto, señor, por algunos indicios que sin ser abogado habría que tener el mínimo sentido común para llegar a algunas conclusiones. Hay un principio, por ejemplo, de la justicia que se llama o que se dice que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por un mismo supuesto delito o investigación. Y aquí hay una primera cosa, presidente. La tercera Fiscalía de Huaura, en marzo de este año, ya ha resuelto por el archivamiento de la investigación que hoy día es motivo de un dictamen en la Comisión de Ética. Entonces, si los especializados y el Ministerio Público ya se pronunció por el archivamiento, ¿dónde está el argumento, por más ético que se quiera mirar al juzgamiento que estamos hoy día haciendo, dónde está el argumento legal para tratar de imponerle la máxima sanción como que fuera el máximo delito, como que fuera la máxima falta del congresista investigado? Yo creo que aquí hay un primer comentario
que ante cualquier mirada, ante cualquier sentido común, como repito, hay algo que es sumamente inconsistente y que no tendría realmente el sustento para poder llevar adelante una sanción como la que se está pidiendo. La otra, señor, es el hecho mismo. Yo no dudo de la buena intención que tendrá el congresista del fujimorismo, de Fuerza 2011, de querer contribuir a mejorar la imagen del Congreso. Pero el estar vinculado a un familiar que tiene que ver con una cierta administración del otro lado y conociendo cómo se manejan las cosas en las azucareras, presidente, donde los grupos que quieren conseguir la administración de facto a través del Poder Judicial realmente son grupos confrontados, enfrentados, declarados como enemigos y muchas veces enemigos a muerte. Porque quienes hemos recorrido el sector azucarero hemos visto cuántas muertes han habido por disputarse la administración de una azucarera. Y eso no es una idea, esa es una realidad, presidente. Por eso yo creo que sí, en efecto, tengo mis razones para dudar si hay conflicto de intereses en la intervención de un miembro de la Comisión de Ética. Con todo respeto y con toda consideración, dejo en la idea, con todo gusto, si lo permite, con todo gusto y con todo respeto, señora congresista, si lo permite la presidencia, la congresista Salgado. Bien, tiene la interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista León. Con todo respeto, porque no he estado presente casi en toda esta intervención, porque hemos estado en la Comisión de Defensa con autorización del Pleno, pero quería decirle, ese tema lo vengo escuchando, no viene al caso. Yo no creo que el congresista Juan de Díaz Dios le haya hecho la hoja de vida al congresista Wilder Ruiz. Él ha hecho su hoja de vida. Ese tema es completamente aparte. Aquí se le está juzgando por una acción que él mismo ha propiciado. No tiene nada que ver lo otro. Si estuviera aquí metido el tema de las azucareras sería otra cosa. Pero este es de la hoja de vida, ¿o me equivoco? Gracias, congresista León. Gracias, presidente. Contenido, congresista León. Gracias, presidente. No se puede soslayar una realidad que pasa en las azucareras. Por eso es que esta vinculación puede traer cierto sesgo a la hora de juzgar. Y creo que de veras lo correcto hubiera sido que el miembro de la comisión, este señor congresista, con todo respeto, miembro de la comisión, hubiera ganado mucho más y lo hubiera hecho más objetivo el proceso si se hubiera hecho una abstención en el momento de la votación. Pero este es un comentario con el buen propósito de transparentar este esfuerzo que estamos haciendo desde el Congreso por mejorar la imagen. Por eso, señor presidente, nuestra bancada, después de estar inclusive con un miembro dentro de la Comisión de Ética, yo creo que el miembro de la Comisión de Ética ya no está ahora, porque yo le había explicado previamente esta posición. Y yo creo, señor presidente, que no está mal decirlo, nuestra bancada hoy día está poco claro con el inicial criterio que tenía para votar a favor de la suspensión. Por el contrario, ha cambiado esta posición y hoy día puedo decir que muchos lo han puesto a repensar y yo creo que los miembros de mi bancada no van a apoyar esta sanción. Gracias, presidente. Como yo igualmente no lo voy a apoyar. Señor presidente, para terminar, solicito, por favor, si podemos dar por agotado este debate e ir al voto. Muchas gracias. Congresista Lai finalmente tiene el uso de la palabra. Congresista Lai. Congresista, habiéndose concluido los oradores, tiene la palabra el congresista Lai. Gracias, señor presidente. Yo lamento tanto que en el debate se ha ido alejando del tema, entrando a acusaciones políticas, grupos de poder, intereses familiares,
acusando a personas, mandando al presidente de la comisión al día del juicio y tantas cosas. Aquí, señor presidente, se trata simplemente del problema de la hoja de vida, punto, no hay más. Y la comisión, con toda objetividad, el extremo de la denuncia que tiene que ver con la experiencia laboral, con la presidencia o no, o secretario, lo que fuere del directorio de Andahuasi, lo desechó, lo declaró infundado. No, eso ya está judicializado, eso tiene que ir por otro camino. Y nos hemos centrado en el tema de la hoja de vida y punto. Ahora se ha mencionado que el Ministerio Público ya desechó y archivó el caso en el mes de marzo. Lo ha archivado preliminarmente en el mes de marzo y según nos ha comunicado el jurado de elecciones han apelado, de tal manera que está vigente todavía, no ha culminado ese proceso. Ahora bien, y aquí está el tema de la hoja de vida. Hay tres secciones en lo que es capacitación académica: estudios técnicos, estudios superiores no universitarios y estudios universitarios. 3 secciones. En estudios técnicos ha puesto concluidos, sí, documento que lo acredita, certificado, periodo febrero del 91 a febrero del 92. Grado de título, egresado. Nombre de la especialidad, electricidad automotriz. Y efectivamente, cuando pone nombre del curso, ha puesto auxiliar de contabilidad, lo cual evidentemente es un error. Nombre del centro de estudios, Centro Gamor. Lima, Lima, Lima. Ahora, Gamor dice, sí se matriculó, pero nunca estudió. Sí se matriculó, pero nunca estudió. En estudios superiores no universitarios, sí tiene el certificado de haber estudiado en John F. Kennedy, perfecto, mayo de 95, abril de 98. Y en estudios universitarios, que es el mayor grado, el que podía darle a cualquier persona una mayor, ¿cómo decirlo? Es una mayor recomendación ante el electorado. Ha puesto estudios concluidos, sí. Documento que lo acredita, certificado. Periodo abril 95 hasta la actualidad. Ahora, lo curioso es que la universidad nos informa que el señor Wilder Ruiz estudió hasta el 95, y cumplió 56 créditos de los 202 que corresponde para poder recibir su título. Entonces, estudió hasta el 95 y en el año 2011 él pone estoy estudiando hasta la actualidad, lo cual no era correcto. Grado de título, egresado. Nombre de la carrera, Economía y Finanzas. Nombre de la facultad, Ciencias Económicas. Nombre de la universidad, José Faustino Sánchez Carrión. Lugar, Lima, Huaura, Sayán. Ahora, la universidad nos dice que él estudió solamente hasta el 95, hasta el primer semestre, y cumplió solamente 56 créditos de los 202. Ahora bien, hasta ese momento, hasta aquí, todo tiene que ver con falseamientos o errores o datos falsos en la hoja de vida. Pero luego en los descargos y en la explicación que nos da el congresista a la comisión, y por favor, sencillamente nosotros estamos ateniéndonos a las informaciones que él nos da, las que conseguimos de una manera objetiva, sin ningún afán de persecución contra nadie. En las explicaciones nos dice que él había pedido a su asistente o a su asesora que por medio del personero legal del partido pida que se rectifique esta información, estos errores que están en la hoja de vida. Pero cuando vamos nosotros a la información del jurado de elecciones, vemos que no
ha rectificado ninguna de estas informaciones equivocadas, falsas, erradas o lo que fuere, sino que solamente ha rectificado el hecho de que no había sido designado como candidato, sino elegido como candidato. Y esto está en la página web, en el portal del jurado, está como observación en la hoja de vida. Efectivamente no se podía cambiar la hoja de vida, pero sí se ponen como observaciones. Y la observación es esa. Efectivamente, ha sido elegido y no designado. Entonces, eso es lo que realmente había rectificado, no los errores en cuanto a preparación académica. Entonces, señor presidente, este es el hecho objetivo. Ahora ya, otras cosas. Grupo de poder, que el congresista Juan José Díaz tiene un hermano, eso no afectaba para nada porque es cuestión solamente de hoja de vida. Nosotros no tenemos nada que ver con los líos internos y esa lucha de poder que había en Andahuasi entre el grupo UON, Bustamante y todo lo demás. Ahora bien, lo que, como ha mencionado el congresista Mulder, lo que trae la Comisión de Ética al Pleno, es tal como dice el reglamento, es una recomendación. Nosotros recomendamos esto. Ahora depende del Pleno. Dicen que es muy exagerada la sanción. Nosotros nos basamos en cuáles son los principios que deben regir y que están en el Código de Ética. Veracidad, transparencia, honestidad, integridad. Y si se está faltando a estos principios de veracidad, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, lo que está reclamando la nación es que los congresistas, digamos la verdad, que los congresistas seamos veraces, que seamos honestos, que seamos respetuosos los unos para los otros. Y esta misma tarde se ha estado infringiendo aún ese principio de respeto. Pero tenemos que, de una vez por todas, decidirnos a actuar con corrección y exigirnos entre nosotros corrección, veracidad, transparencia, etcétera, etcétera. De tal manera que yo planteo esto, señor presidente. Es una recomendación de la Comisión de Ética por mayoría de los comisionados. No es una decisión ni del presidente ni de uno en particular, sino representantes de varias bancadas dieron su voto y aprobaron esta recomendación. Pero si el Pleno, que es la máxima autoridad, dice, porque no se puede negar que ha habido falseamiento, no se puede decir simplemente errores, no puede ser error cuando hay una serie de datos falsos, uno que otro está bien. Esa contradicción que estudió la carrera de electricidad automotriz y el curso era auxiliar de control, evidentemente es un error. ¿Quién lo puede negar? Pero la serie de datos, estudios técnicos y estudios universitarios, con una serie de falsedades y que, al final de cuentas, nunca llegó a estudiar y pone concluido, y encima firma como licenciado en Economía, entonces no se puede negar que ha habido tal falseamiento y que no es solamente un error material. Pero si el Pleno considera que la sanción propuesta es muy alta, es exagerada, proponga entonces cuál debe ser la sanción apropiada, equitativa, con equidad. Pero yo creo que en todo caso podemos votar primeramente si va a haber sanción o no va a haber sanción y en una segunda votación ver la cuantía, como la palabra usada por el congresista Martín Belaúnde en el caso anterior. Es lo que yo propongo, señor presidente. Bien. El congresista Belaúnde, antes de pasar a la votación. Una cuestión de orden, señor presidente, formulada al amparo del artículo 59 del artículo del reglamento del Congreso, en virtud de la cual se pueden plantear cuestiones de orden a efecto de llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación
del reglamento de esta magna asamblea. Yo quisiera decir, por su intermedio, señor presidente, que no podemos en este caso votar blanco y negro, porque hay una variación de grados de gris. Y en este caso es evidente que no ha habido una correcta declaración de hoja de vida, que es requisito sine qua non para ser candidato, sin lo cual no se puede ser elegido. De manera que es absolutamente indispensable y eso cabe dentro de la competencia de la comisión. Pero la falta del congresista Wilder Ruiz Loaiza no amerita, al menos en la opinión personal de quien habla, una sanción de 120 días. Ahí se está agravando la posición del reglamento. Dele tiempo. Déjeme terminar, por favor. Planteo una cuestión de orden para que se vote o la sanción de 120 días o una sanción de amonestación escrita pública, conforme lo señala el reglamento del Congreso y el reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria. Esa es la moción de orden y habría que pasar a la votación en ese sentido si el presidente lo tiene bien. Bien, el presidente de la comisión había señalado que podía votar el informe por separado, ¿no? La cuestión de orden del congresista Belaúnde es referente a variar la sanción. Entonces, congresista... No. Dele tiempo, para escucharlo. Por favor, yo quisiera, personalmente, yo tengo una posición, pero considero que aquí hay muchos matices de gris. Entonces yo creo que la presidencia debe dejar al Pleno que vote. Aquellos que quieren votar los 120 días, que lo voten. Pero aquellos que consideran que esa sanción no es la que corresponde conforme a una recta interpretación del reglamento o de los diversos reglamentos, de los dos reglamentos que aquí son aplicables, entonces que se vote también por una amonestación escrita pública. En esa consiste la moción de orden. Bien, sobre el tema, congresista Chávez, luego el congresista Zamudio. Presidente, en realidad la propuesta del congresista Martín Belaúnde no es ni cuestión de orden. No ha precisado el artículo que corresponde del reglamento sobre el cual tenga que hacerse una observación, ni tampoco es una cuestión previa. Esto sería procedente si es que hubiera un dictamen en minoría que señalara una sanción menor, presidente. Entonces, lo único que podría hacerse es, si se vota el dictamen, tal como ha venido de la Comisión de Ética, y si hubiera habido un dictamen en minoría que no lo hay, se hubiera tenido que votar el siguiente si se desechaba el de mayoría. Pero en concreto, presidente, esa situación intermedia que plantea el congresista Martín Belaúnde no es procedente, presidente. Gracias. Bien, congresista Zamudio. Presidente, solamente señalar que el informe número 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria constituye un mal precedente y por lo tanto una aberración jurídica descomunal e imperdonable. Por lo que planteo, señor presidente, como cuestión previa, que se proceda a votar por el informe como está. Y seguramente vamos a votar en contra todos los congresistas para dar un ejemplo de claridad a la población del Perú que tanta expectativa tiene. Gracias, presidente. Congresista Vinetis, finalmente. Presidente, la cuestión de orden que ha sido planteada, es bueno recordarlo, tiene un antecedente que se dio en el periodo parlamentario del 2001 al 2006 y se produjo una votación parecida. Primero se votó sobre si estaban a favor o no de la sanción y en segunda votación cuál es la sanción que se aplicaba. Aquí ya el presidente de la Comisión de Ética ha aceptado
que el Pleno proponga otro tipo de sanciones. Él ha dicho 120 días, pero está llano a aceptar si es que hay otra sanción o no. O sea que teóricamente la cuestión de orden sí procede, señor presidente, y hay precedentes sobre la materia. Gracias. Bien, atendiendo a lo señalado por el presidente de la comisión, en el sentido que se podía votar por separado, el presidente de la comisión ha precisado eso.